La integración final del proyecto, entonces, está basada exclusivamente en el código que hemos desarrollado a lo largo de todas estas sesiones, y lo que pretende hacer es lo siguiente. Por una parte, se ha eliminado todas las clases unitarias que teníamos, agrupándolas en clases más estructuradas, más correctas desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Es decir, ya tenemos ahora una clase base, y esta clase base me va a permitir a mí almacenar, factorizar, agrupar los elementos que son comunes a todas las otras clases particulares. Estas clases bases, a su vez, heredan de tal manera que voy a tener instancias específicas que son las raquetas, las pelotas. Y luego, con independencia de todo esto, he introducido una nueva clase que es la clase juego. He venido mencionando a lo largo del curso que la clase juego lo que va a hacer es aislar propiamente lo que es la aplicación, la lógica de la aplicación, de la interfaz en donde yo voy a desarrollar todo el desarrollo del videojuego, donde yo voy a presentarlo. De tal manera que ahora, si yo quiero este mismo juego verlo en modo texto y en modo gráfico, yo sin ningún problema debería de poder levantarlo. Para poder nosotros desligar lo que es la plataforma de la lógica del juego en sí, tenemos que realizar una correspondencia uno a uno entre lo que sabemos que las distintas plataformas van a hacer o nos van a pedir y lo que yo voy a agrupar dentro de esta lógica de juegos. En el modo texto nosotros ejecutamos las instrucciones una a una, no existe nada parecido a los eventos. Nosotros tenemos que simular parte del proceso que realiza Windows, y esto lo realizábamos a través de un ciclo while que se ejecutaba toda la vida. Bueno, en la última versión que ejecutamos aquí en clase, esto no era cierto. Se ejecutaba mientras tuviera vida la raqueta y el juego estaba repitiendo un conjunto de acciones continuas, que era tratar de determinar qué flecha es la que había capturado el usuario. Luego se ponía a realizar el pintado de todas las acciones, se ponía a esperar un tiempo razonable para que pudiera la retina percibir lo que habíamos dibujado. Luego borrábamos lo que teníamos en pantalla y lo movíamos todo completo para luego simple y llanamente volver a empezar. Regresábamos al while, entrábamos otra vez a leer la flecha, obteníamos el área de la ventana, que en este caso es toda la pantalla en modo texto, asignábamos la tecla y luego otra vez pintar, esperar, borrar, etcétera. Sí, ciertamente esta no es la forma como lo hicimos, porque nosotros en el código desarrollado aquí en clase lo que hicimos fue poner explícitamente pinta raqueta, pinta la otra raqueta, pinta la bola, borra la raqueta, borra la otra raqueta, borra la bola, mueve la raqueta, mueve la otra raqueta, mueve la bola, de tal manera que cada una de estas acciones se iba ejecutando en cada uno de estos métodos. Para poder realizar la abstracción y poderlo agrupar dentro de un juego, bueno, pues lo que hacemos, en primer lugar, agrupamos todas estas acciones lógicas dentro de las acciones que el mismo juego va a desarrollar. Agrupamos todos los elementos para el pintado, los metemos en una función. Agrupamos todos los elementos del mueve, los metemos en una función. Agrupamos todos los movimientos, los metemos en una función. No solamente eso, teníamos prototipos diferentes para el tema del borrado de cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos los argumentos que eran diferentes para el mueve en ambas raquetas, inclusive para la bola, y creamos una estructura que permitiera que fuera comunes los argumentos para que yo pudiera ejecutarlos uno por uno. Ahora, cuando voy a migrar esto hacia mi videojuego en Windows o hacia cualquier otra plataforma, pues entonces lo que yo tengo que tener reflejado en una relación uno a uno es qué eventos necesito capturar, qué eventos necesito controlar y qué cosas debe de hacer entonces la clase que recibe todo y administra todo el videojuego. Si tratamos de hacer un recuento así súper rapidísimo, ¿qué eventos fueron los que sobrecargamos en nuestra caja de diálogo? Fueron el método onInitDialog, que nos permitía darle valores iniciales, el método onPaint para realizar todo el repintado, el método timer donde metimos el juego y ¿qué más? Utilizamos el pretranslate message donde nosotros tomábamos la tecla y en ese mismo instante realizábamos el movimiento de la raqueta humana.
Lo cual, por cierto, y no lo mencioné en ese momento, y hice bastantes trampitas para que ustedes no notaran, pero fue un grave error. En casa, ustedes intenten con el código que se subió de la última clase. Si ustedes presionan varias veces la tecla, el juego se traba, porque ahí les va a ganar los flechazos de la tecla. Como van a estar presionando, y además para reflejar el flechazo nosotros pusimos un invalidate, entonces va a resultar con que cada vez que el usuario presione, y eso va a suceder antes de los 100 milisegundos, va a estar realizando un repintado, y ese repintado va a estar invocando mucho más rápido que los 100 milisegundos que habíamos puesto como límite. Además, el timer también va a estar solicitando el invalidate, de manera que se van a formar, y lo que va a terminar pasando es que el juego se va a trabar, porque el sistema, mi computadora, no va a alcanzar a reaccionar a todos los eventos que estoy pidiendo de generación y visualización de eventos, ¿vale? Entonces, aunque sobrecargamos el pre-translate message para detectar la tecla, lo cierto es que ahí no debería de suceder nada. Lo que nosotros pusimos en el pre-translate message se debe de mover hacia el timer para que ahí realmente sea procesado. Y cuando yo presiono la tecla, lo único que yo necesito saber es que se presionó una tecla, almacenar el teclazo, y cuando llegue el timer, informarle al juego qué tecla fue la que se presionó. Realizando entonces ese mapeo, yo puedo determinar lo siguiente. Bueno, voy a necesitar obviamente declarar el juego en alguna parte con algún tipo de objeto. Luego, más adelante, estoy poniendo un método para iniciar todos los valores de mi juego como tal, para darles posiciones iniciales. A continuación, en el modo texto, lo que hago es que agrupo todas las funciones del pintado, agrupo todas las funciones del borrado, agrupo todo el mover, y entonces, ¿cómo queda nuestra estructura de clases? Nuestra estructura de clases queda así. Tengo yo una clase nueva que va a fungir como mi clase base, a la cual he nombrado elemento gráfico. Este elemento gráfico contiene básicamente todos los elementos que han sido comunes a todas mis clases que se han ido heredando. ¿Qué contiene? Componente horizontal, componente vertical, el tema de la columna. Decidí mandar el color de la transparencia a la clase base. Ni siquiera estábamos manejando una variable como tal. Sin embargo, yo creo que es bastante conveniente que si todos los sprites tienen una transparencia, entonces tengamos una variable para manejarlo ahí. Todos los componentes necesitan un ID para el recurso que direcciona el icono que van a abrir. Por lo tanto, añadí un ID recurso. Tengo el renglón y tengo el sprite. Ninguno de estos atributos, salvo los únicos dos que agregué, que son el color y el ID, les son extraños, ¿o sí? Todos son elementos que sabíamos que eran comunes entre todas las clases. Ahora, tengo un constructor, tengo por supuesto el setter y el getter de la columna, tengo el método iCollision, que es el mismo que programamos en la sesión pasada. Tengo un método que me entregue el mapa de bits por aquello de que una clase necesite que se entregue el mapa de bits para que el otro, el elemento que se recibe, pueda entonces a su vez preguntarle al mapa de bits cuál es su ancho y cuál es su alto. Si recuerdan, en la colisión nosotros tuvimos que usar un punto porque no había manera de recuperar el mapa de bits, y con el mapa de bits entonces pregúntale a la pelota cuál era su tamaño para que pudiéramos hacer detección de áreas colisión con áreas, no con puntos. Bueno, entonces esta función lo que entrega es el mapa de bits asociado. Mueve, que aquí ya tiene el argumento común que es la entrada. Pinta, que recibe el CDC. Reinicia, que recibe el rect, el renglón y su respectivo setter. Tengo una nueva función que es la función carga. La idea es la siguiente: nosotros pusimos en el init lo que hicimos fue que cargábamos con el load resource y luego le establecíamos la transparencia. Eso lo hicimos para todos y cada uno de los elementos. A mí me da la idea de que entonces, si eso lo tengo que hacer para cada elemento, en vez de andar escribiendo load resource, set color transparent, lo que hago es que esas dos funcioncitas las agrupo en una sola función, le llamo carga, y entonces simplemente mando a invocar la carga desde donde sea necesario, y de esa manera me quito de problemas. La clase base, que es el elemento gráfico, hereda de manera pública, por supuesto, hacia la raqueta, hacia la bola. Por ejemplo, en el caso de la bola, como ya las renglón, columna y vectores ya se encuentran dentro de la clase base, esta simplemente queda con un constructor,
con su elemento borra, que no tenía ya ni qué hacer ahí, porque ya no tiene ni sentido el borra, hay que borrarlo. Tenemos el mueve, el propio de la bola, el pinta, propio de la bola, el regresa, que fue lo último que hicimos para que la bola regresara y no estuviera ahí colisionando continuamente contra la raqueta, y el reiniciar, todas funciones que ya conocíamos. En el caso de la raqueta sucede exactamente lo mismo. Tiene un campo extra, que es el número de vidas, ese es propio de la raqueta. Tiene su borra, tiene su constructor, tiene su get vidas, porque fue el único que le pusimos, no le pusimos. Sí le pusimos, acá está su set vidas. Para ser consistentes todos deberían de ser sets o gets, no deberíamos de haberlo dejado como set. Tengo el mueve, el pinta, el reiniciar y párenle de contar, no hay nada más. Puse a la raqueta humana como clase base y luego de ahí heredo hacia la raqueta automática. La raqueta automática entonces únicamente va a sobrecargar el método mueve, el reinicia y su constructor para poder establecerlo en la otra posición. No es cierto, eso lo hace el reinicia. Simplemente necesitamos el constructor para determinar cuál es mi propio mapa de bits y cuál es mi color de transparencia. Bien, asociado a esto, yo voy a tener una nueva clase que se llama juego. La clase juego agrupa un montón de elementos. ¿Qué es lo que yo básicamente o manejaba en el main o manejaba en la cajita de diálogo? Tengo un objeto de la clase bola, tengo un elemento de la clase cerraqueta, tengo el respectivo pastito y tengo la raqueta automática. Todo lo que yo tenía en el main, lo que declaré en el main, todo lo que declaré en el programa, en la caja de diálogo, ahora lo estoy agrupando dentro de este juego. Yo ya no voy a necesitar volver a declarar ni en main, en el modo texto, ni en la caja de diálogo los elementos, porque finalmente son comunes al juego. Eso es propiamente cosa que el juego tiene que saber hacer. Los métodos son muy simples. Yo tengo un juego como constructor. Tengo el mover, el pintar, el reiniciar y párenle de contar. Eso es todo lo que sabe hacer mi juego. Este juego tiene una relación directa con cada uno de los elementos en mi ventana de diálogo que van a ser llamados. Cada uno de los eventos llama a una de estas funciones y cada una de estas funciones hace lo que nosotros pusimos en nuestro evento. El juego dice simple y llanamente: incluyes cada uno de los elementos. El elemento gráfico como clase base de todo mundo, la bola, la raqueta automática y que tenga 3 elementos. La clase juego agrupa, en este ejemplo en particular que ya está en la plataforma, ya lo pueden descargar, este código que les estoy mostrando, está incluido el elemento polimórfico, no lo usé, ¿sale? En este código tal como lo tengo, no lo usé, está indicado lo que tienen que hacer, pero ahí está. En elemento gráfico tengo un arreglo de elementos que van a ser para el elemento polimórfico. Lo que sí teníamos en nuestro código hasta hoy es un objeto de la clase bola, un objeto de la clase raqueta y un objeto de la otra raqueta y por supuesto el pastito con el que voy a hacer el fondo de la pantalla. Tengo el método reiniciar, que son voy reiniciar, voy pintar, voy mover y párale de contar. Son las mismas funciones que teníamos en alguna otra parte. La clase juego tiene 2 variables, una que es tecla, porque yo entre eventos necesito saber cuál tecla es la que están pulsando y almacenarla y llevarla entre los elementos que lo requieren. Ya, no necesitamos ver absolutamente nada más. Aquí está el código, que el juego carga la raqueta, carga la otra raqueta y carga la bola. Quedamos que el método carga lo que hace es que carga el mapa de bits y hace que el objeto ya tenga asociado el mapa de bits desde el momento de la creación, porque a partir de ahí lo almacena una vez y lo comienza a usar todas las veces que sea menester. El método reiniciar lo que hace es que reinicia la raqueta, reinicia la otra raqueta y reinicia la bola. Todos están recibiendo la estructura rect. Recordemos qué es lo que hace reiniciar. Reiniciar lo que hace es que establece el valor inicial de cada uno de los elementos en su posición. A una raqueta lo pone de un lado, a la otra raqueta lo pone del otro lado y a la bola la pone en el centro. Bueno, en algún lugar aleatorio.
Esto que está aquí es lo que deberían de hacer su chamba polimórfica: tomar la bola y almacenarlo en el primer elemento del arreglo polimórfico, tomar la siguiente raqueta, almacenarlo en el siguiente elemento del arreglo polimórfico, y tomar la otra raqueta, que aquí no se llama MPC, sino la otra raqueta, y almacenarla en el último elemento polimórfico. Pintar almacena todo lo que teníamos en el método onPaint, es decir, pintamos el fondo del pasto, este código lo conocen, tomamos el pasto, preguntamos por cuántos renglones, por cuántas columnas caben, ejecutamos el par de fors y mandamos pintar el pasto. Luego pintamos el marcador. Aquí estábamos pintando el tamaño de la ventana, ya se lo cambié y le puse en lugar de eso el score que va teniendo el usuario, de manera que se pinte el número de vidas de la raqueta automática y el número de vidas de la raqueta humana, y ahí va a aparecer. Ahí vamos a ver ahorita las tonterías que aparecen, porque el código sigue igualito que como lo dejamos la vez pasada. Bueno, y luego, una vez que lo pinte, pintamos la bola y pintamos ambas raquetas. Pintamos la bola, pintamos ambas raquetas, y párenle de contar. Esto es todo el método pinta del juego. Insisto, lo que hice fue tomar el código de Paint y lo puse en esta función. No hice ninguna otra cosa rara. En casa, yo les sugeriría que imprimieran la clase cDialog en papel, impriman esta clase y la comparen, y vean que realmente los códigos no cambiaron sensiblemente, cambiaron en pequeñísimos detalles. Agregué un par de variables, pero en esencia la lógica, toda la que ya estuvimos explicando, no cambió en nada. En el momento que ustedes decidan no hacerlo a través de objetos específicos, sino como debe de ser a través de sus elementos polimórficos, entonces ya inclusive les puse aquí el for. Desde que vale 0 y hasta el total de elementos, a cada uno de los elementos le mandan invocar el pinta y ya debe de jalar aquí en esta función, en esta parte. Insisto, no lo hice porque este no es el código que explicamos. Y no quiero que digan, es que me cambiaste la lógica y por eso ya no le entiendo. No, sí, es exactamente el mismo código que desarrollamos. Lo puedes hacer acá, ¿sale? Con que tengas una clase que el polimorfismo no es algo indispensable para mí en este curso. Es deseable porque si lo hacen, entonces cada nuevo elemento que tú agregues, lo agregas aquí, ¿sale? Lo reinicias, porque aquí sí tienes que reiniciarlo a fuerzas específicamente, y luego lo vas agregando a tu arreglo polimórfico. En el método reiniciar tú agregas todo lo nuevo, y el método pintar ya no tiene por qué afectarse. Esto pinta el fondo y este for pinta todos los elementos. Párale de contar. Aquí ya no te vuelves a meter, porque este código ya funciona. Y en cambio, si tú vas a meter lógica en esta parte, vas a comenzar a agregarle cosas y al ratito vas a tener un montón de problemas, porque a lo mejor hasta te aparecen pantallas azules porque estás afectando cosas que no deberías de afectar. ¿Qué hace mover? Mover recibe entonces esta estructura empaquetada, que lo que hace es que contiene, un rect, el tamaño de la ventana como tal, el valor de la tecla y, si recuerdan, el valor del renglón, porque la pelotita necesita el renglón para poder moverse a cualquier parte. Entonces, este paquetito, esta estructura, yo la recibo de alguien inteligente que encapsula esta clase de cosas, y luego es el mismo código que teníamos. Determino un límite superior, muevo la raqueta enviándole esta estructura, muevo la bola enviándole esta estructura. A la bola le pregunto cuál es su renglón, el renglón lo empaqueto en la estructura E, y luego a la raqueta le pido que se mueva. Si hay colisión, y esta vez sigo utilizando la bola, pero como ahora el método hay colisión todo dentro de la clase CElementoGráfico, y CElementoGráfico pide un elemento gráfico, tengo que hacer este casting, ¿sale? Porque yo ya no pregunto por la bola, porque ahora todos pueden chocar contra todos. El monito contra la plataforma, el monito contra el monstruo, el monito contra la otra plataforma que se rompe, el monito contra la plataforma que se mueve. No voy a poner hay colisión contra cada uno de esos elementos. Mejor hago un hay colisión genérico, le mando el elemento genérico y que averigüe contra quién está chocando. Ya no es mi problema. Y mi sintaxis se reduce de esta manera, simple y llanamente. Si hay colisión, entonces dile a la bola que se regrese, haz un POC, termínale la historia, y si no, quítale la vida. Es el mismito código que teníamos.
Y ya, párenle de contar. Con eso terminó todo. Eso fue mi juego. Vamos a ver elemento gráfico. Elemento gráfico, aquí es donde estoy definiendo la estructura entrada, que tiene el CRECT, la tecla, el renglón. La clase C elemento gráfico lo que contiene es el renglón, la columna, el sprite como tal. Tenemos el identificador del recurso que yo voy a mostrar para el mapa de bits, el componente horizontal, el componente vertical, el color transparente. Ahora, los elementos. Tengo mi respectivo constructor, tengo mis respectivos setters y getters. Ninguno de estos es sorpresivo para ustedes porque es lo mismo que teníamos, salvo que le quité el get y el set. Salvo ese pequeño detalle, es lo mismo. El mapa de bits que entrega un mapa de bits. La operación hay colisión que, como les comentaba, ahora no recibe una bola específicamente o una plataforma específicamente, recibe un elemento gráfico. Como todos manejan ancho y largo, entonces yo voy a poder detectar la colisión contra cualquier otro elemento gráfico en el juego. La carga, para poder cargar el mapa de bits como tal, y luego con funciones virtuales tengo el pinta, el reinicia y el mueve. No, el pinta no, efectivamente, porque el pinta lo único que hace es que toma el sprite y le pide al sprite que se pinte. No necesito que mis clases específicas hagan algo, ¿vale? O que lo definan ellos. En cambio, reiniciar sí, cada una de estas clases y cada una de las clases que decida yo añadir necesita saber cómo ponerse en la pantalla, él, y necesita saber cómo se debe de mover, él, no yo padre no, sino él. El constructor lo que hace es que le da valores iniciales, cualquiera, a los componentes iniciales. Estoy tomando movimiento hacia abajo con coordenada en 0, 0, con color transparente negro y con identificación de recurso 0, por aquello de las recochinas moscas. Carga, como ya comenté, lo único que hace es que manda llamar al load resource y al set transparent color utilizando el recurso y el color transparente definido previamente. Nada más. Lo único que hace esta función es cargar el sprite como tal. Renglón, regresa el renglón. Renglón, asigna el renglón. Columna, regresa a la columna. Columna, regresa a la columna. El mapa de bits regresa a quien me lo pida el sprite. Pinta, lo único que hace es que le pide al sprite que se pinte en mi propio renglón y en mi propia columna. Y hay colisión, es exactamente el método que desarrollamos en las clases pasadas. Sprite.getWhite entre 4, bla, bla, bla. El mismito código, hasta con los espacios en blanco lo dejé para que sea idéntico. ¿Cuál examinamos? ¿La bola, que es la más sencilla, o la raqueta? La bola primero. Por aquí debe estar la bola. La bola hereda del elemento gráfico. Contiene su constructor, su pinta, su borra, su mueve y su reiniciar y su regresa. Estas ya no tienen la palabra virtual porque estas son instrumentaciones específicas de esta clase. Si le ponen la palabra virtual, les va a mandar un error porque no pueden crear elementos desde una clase abstracta. Recuerden eso, ¿vale? Entonces, ya no lleva el virtual. Vamos a ver sus respectivas codificaciones. Para la bola. La bola asigna valores iniciales, los mismos que teníamos en el constructor de la clase bola. Tomé esas mismas líneas y los traje para acá. Lo único que estoy añadiendo extra es que el identificador de recursos es el IDB pelota y el color transparente es el blanco. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga en la clase base carga, ya tenga estos dos valores y cargue utilizando estos valores específicos de esta clase que yo le di. Reiniciar. Es el mismo código que tenía la clase bola, aleatorios en algún lugar entre el arriba y abajo, y aleatorio en algún lugar entre la izquierda y la derecha. Ya, nada. Pinta. No sé por qué la clase bola tiene un pinta. Este es un error mío. No lo necesita. Borra. Tampoco necesita un borra. Tan no lo necesita que todavía está pintando ese método de ahí. Me permiten ahorita, bueno, es que ya el que subió a la plataforma lo tiene, ya no lo voy a mover, no lo necesita, nos lo podemos volar sin ningún problema. Mueve de la bola, es el mismo método que ya teníamos. Toca, obtiene el renglón, obtiene la columna, se mueve en función de 10, ya no lo vamos a dejar en 10, ya, me desesperó. 20,
20. Por fin prometí mover esa velocidad. Ahí está. Luego obtenemos que si se está saliendo por la izquierda cambie de posición, que está saliendo por la derecha cambie de dirección, que si se intenta salir por arriba que no lo permita, que rebote, y si intenta salir por abajo que rebote, y párenle de contar. El mueve es el mismo código que ya teníamos en la clase bola. Regresa. El regresa es exactamente el mismo código en el cual lo que hago es negar la dirección. Si voy para la derecha me muevo a la izquierda, y si voy a la izquierda voy a la derecha. ¿Dudas con este método? ¿Con esta clase? No. Es la misma. Raqueta. Tomo la clase elemento, heredo desde ahí. Aquí esta clase necesita el número de vidas y como elementos tenemos el constructor, el reiniciar, el pintar, el borrar, el mueve y el mueve. Ya quedamos que este borrar no se necesita. El obtener la vida y establecer la vida. El constructor le dice a la variable recurso que yo lo que tengo es la raqueta y que mi color transparente es el blanco. ¿Para qué? Para que cuando cargue tome estos dos valores y cha. Ok. Luego, reiniciar. Reiniciar lo único que está haciendo es, ¿quién es esta? La raqueta. Es colocarme en la parte de arriba a la izquierda, ya, y tengo 3 vidas, perfecto, estoy reiniciado. Pintar, pintar no era necesario, lo tengo en la clase base, o sea que el pinta y el borra no los borré, perdónenme, esto lo estaba haciendo a las 3 de la mañana. Mueve es lo mismo que ya teníamos, salvo que aquí estábamos recibiendo un cerret y una tecla. En lugar de eso, lo tengo empaquetado aquí en la entrada, así que lo primero que hago es, la variable tecla la saco de la estructura, obteniendo el campo tecla, y el área lo obtengo desde la estructura, obteniendo el rect que yo ya tengo previamente empaquetado. El resto del código es idéntico. Una vez que yo ya sé cuánto vale tecla, si me muevo hacia arriba, si me muevo hacia abajo, con 10 pixelitos, no permito que me salga por arriba, no permito que me salga por abajo, y párenle de contar. Este código no tiene nada que hacer aquí. Su respectivo get vidas y su set vidas que también ya teníamos. Finalmente, la raqueta automática. La raqueta automática hereda desde la raqueta, la cual a su vez heredó del elemento gráfico. La raqueta automática tiene únicamente 3 métodos. El constructor, reinicia y mueve. El constructor lo único que hace, al igual que en otros casos, es indicar que también tiene su recurso raqueta. No era necesario. Eso ya lo hace mi padre. Esta línea está de más. Luego tomo el reiniciar, reinicia, pero esta vez estableciendo la raqueta a la derecha, y el mueve, toma el valor del área desde rect, toma el valor del renglón de la pelota y sobre eso mueve a esta raqueta. Y ya, no hay nada más. Bien. Lo único que me está faltando es mostrar cómo quedó en la ventana de diálogo. Esta era la que manejaba todo. Era universal y era la todopoderosa en la versión anterior. Primero, tengo un nuevo include. El include hacia el juego completo. Siguiente. Todas las variables que yo tenía aquí desaparecieron. Todas. Aquí. Y la única que estoy dejando es una variable que se llama Pong, perteneciente a la clase juego. La definición de la raqueta, de la otra raqueta, del pasto y de la bola se fueron. ¿Por qué? Porque ahora están dentro del juego. No necesito más, solamente tengo una variable. Dentro de la ventana de diálogo yo utilizaba el onInitDialog. Toda la magia sucedía después de este to do, agregar la inicialización, y ahora lo que hago es maximizo la ventana, la pongo a la mitad. Ese código lo dejé porque ya estaba, no porque yo lo quisiera dejar. Ese código lo dejé porque así estaba en la última clase. Obtengo el tamaño del área cliente, le resto 50 puntos para poder empezar mi pantalla por ahí más abajito, y le digo pon reiniciar. Todo el código que estaba aquí lo mandé a reiniciar y allá se quedó. Inclusive yo podría comentar todas estas líneas de allá arriba, nada más dejar estas 3 y esto seguiría trabajando porque no se necesita nada más. Siguiente método, onPaint. OnPaint quedó así. Preparo la pantalla. Estos 3 elementos son necesarios para poder tener el lienzo. Una vez que yo ya declaré el lienzo, obtengo la imagen, el DC.
Y teniendo el DC, le digo al juego, pinta en ese nuevo mapa de bits y refresca la pantalla. Se acabó mi problema, porque todo el código que tenía aquí lo mandé derechito a la función pintar. Pretranslate message. El pretranslate message almacena la tecla pulsada. Si la tecla pulsada es una tecla, entonces lo almaceno en esta variable tecla, que esta vez no tiene ámbito local, tiene ámbito de toda la clase de diálogo. ¿Para qué? Para que cuando llegue aquí el timer, una vez que yo recibo el timer, declaro una variable recta, declaro la variable entrada, entonces comienzo a preparar los datos. Obtengo el tamaño del área cliente, lo almaceno en esta variable. La variable tecla que almacené allá en el pretranslate message, se la clavo a la estructura que es la que va a llevar esta información hacia las clases que requieren la información de la tecla pulsada. En esa misma estructura almaceno el valor del tamaño del área cliente que estoy teniendo en este momento. Y una vez que ya subí todos los datos en la estructura, le digo, muévete, libero la tecla, ahorita les muestro qué pasa si no libero la tecla, e invalido. Y mi método de timer queda tan limpio como esto. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Deberían de tomar este código tal cual, añadir algunas cosas en su clase C elemento gráfico conforme las vayan necesitando, como hacer visibles los elementos, como de indicar si están vivos, como indicar si están muertos, como indicar si lo que sea necesario lo van a tomar en la clase C elemento. Eliminar las raquetas, eliminar las bolas o modificar las raquetas y la bola para que se conviertan en su héroe y en sus plataformas e ir heredando desde C elemento gráfico. Lo que tenemos aquí en la ventana de diálogo en realidad ya no lo deberían de tocar para nada. Nada. ¿Y en dónde van a trabajar? Toda su lógica, absolutamente toda su lógica debería quedar aquí, en la clase juego, modificando el método pintar, modificando el método reiniciar y por supuesto modificando el método mover. Estrictamente hablando, son los únicos 3 métodos que sí van a recibir un tratamiento extensivo y que van a cambiar muchísimo entre esta versión y lo que ustedes van a entregar. Fuera de eso, no debería de haber otros cambios sustanciales en la estructura. Tu clase juego, que es la que tienes aquí, contiene o está formada por bola, raqueta y raqueta automática. Estos elementos sí heredan de elemento gráfico, pero la clase juego como tal no hereda de elemento gráfico. Contiene elementos gráficos, pero no es un elemento gráfico. Sí, él realmente es el que hace las tareas comunes a todos los elementos que se presentan en la pantalla. ¿Vale? Que eso es algo que ya habíamos visto hace varias clases. El elemento gráfico es el que sabe pintarse, es el que sabe cuál es su posición y en realidad hasta podría saber cómo moverse, determinar determinadas funciones particulares. Por ejemplo, en su videojuego, las plataformas que se mueven todas podrían moverse en la misma dirección, ¿no? Unas se rompen y otras no, pero finalmente eso es lo que hacen. Todas se van a romper. Entonces a lo mejor vas a tener una clase heredera que, todas van a reaccionar con el héroe, de tal manera que en unas rebotas, en otras rebotas aunque sean móviles y en otras cuando haya colisión, en ese momento tienen la propiedad de estar integral y romperse, se tiene que afectar, pero el elemento de colisión también debe de existir ahí. En fin, allá hay nada más cosa de que comienzan a pensar dónde deben ir metiendo el código que necesitan trabajar. El estado de cada uno de los elementos, sí, tú lo que tendrías sería una variable que se llamara iEstado, que inicialmente nacería, por ejemplo, en iniciado, y luego cambia a moviéndose, y luego cambia a rebotando, dependiendo de qué eventos o qué condiciones esté cumpliendo el juego en un instante cualquiera. Si soy una plataforma, nazco como plataforma completa. Si tengo una colisión con el héroe y soy una plataforma de las que se rompen, cambio a estado rota, ¿sale? Y si estoy en el estado rota, entonces en mi pinta voy a preguntar. Si estoy en el estado rota, si estoy en estado completa, me pinto completa, y si estoy en estado rota, cambio por el otro icono, ¿no? El que me pinta a mí misma rota. Y si es así, a lo mejor hasta el mueve. Si estoy en estado completa, la muestra fija, y si estoy en estado rota, entonces comienza a moverse para desaparecer la pantalla y que aparezca otra cosa. Sí, lo tendrías que mover con un conjunto de ifs dependiendo de la lógica de tu programa. Carga. Lo que hace carga, simple y llanamente, es que toma el sprite que le pertenece al elemento gráfico y ejecuta el load from resource utilizando el ID de recurso que cada una de las clases herederas definió en su propio constructor.
Y luego el set transparent color, utilizando el color transparente que cada una de las clases definió en su constructor. Cuando tú creas el objeto, estableces: yo soy el ID raqueta, yo soy el ID bola, yo soy el ID plataforma, yo soy el ID doodle, y mi color es rojo, transparente, verde, azul, de transparencia. Primero se construyen los objetos y posteriormente en el OnInit dialog, de manera explícita, mando llamar el carga de cada uno de los objetos para que cada uno de ellos reciba su mapa de bits. Yo tengo mi clase diálogo. Mi clase diálogo tiene OnInit diálogo, tiene OnPaint, tiene OnTimer, y aunque también la programamos en OnTranslateMessage, esta función no tiene relación directa con la clase, con el juego como tal. Tengo la clase juego. La clase juego tiene un constructor, tiene un reiniciar, tiene un pintar, tiene un borrar, que no ocupamos, y mover. Existe una relación 1 a 1 entre el OnInit dialog y reiniciar, porque yo invoco reiniciar el juego en el OnInit dialog. Hay una relación directa en el OnPaint y la función pintar. Hay una relación directa en el timer y la función mover, y esta no tiene nada que ver con todo esto. La función diálogo posee un juego que se llama Pong. Entonces, esta caja de diálogo que tiene un juego que se llama, un objeto que se llama Pong, en el OnInit dialog tiene Pong.reiniciar, en la función paint tiene Pong.pintar, y en el OnTimer tiene Pong.mover. ¿Estamos todos? El juego, a su vez, tiene declarados una bola, una raqueta y una raqueta automática. Pero resulta que estas tres heredan, bueno, esta hereda de acá y esta hereda de acá, heredan de ese elemento gráfico. Y resulta que ese elemento gráfico tiene los siguientes eventos, tiene métodos, tiene reiniciar, tiene pintar, tiene mover, y algunos otros propios de cada uno de los elementos. Tiene su get columna, su set columna, su set renglón, el otro renglón. Entonces, de tal manera que cuando el juego pide reinicio, le pide a cada uno de estos elementos, a la bola, a la raqueta y a la otra raqueta, que invoquen a su respectivo reiniciar. Este reiniciar ejecuta el reiniciar de cada uno de los elementos. El pintar ejecuta el pintar de cada uno de los elementos, y el mover ejecuta el mover de cada uno de los elementos. Existe una relación simbiótica 1 a 1 entre los eventos de la ventana, los eventos del juego, los eventos que se van a realizar cada uno de los objetos. Lo que tienen que hacer es comenzar a preguntarse: ¿qué quiero diseñar? Y tiene que caber en este esquema. ¿Qué cosa hace el reinicio de mi nuevo elemento que voy a meter en mi juego? ¿Qué cosa hace el pintado de mi nuevo elemento en el juego y cómo lo controlo? ¿Qué cosa hace el mueve? Este es el más complicado de todos. ¿Qué cosa hace el mueve dentro de la lógica de mi nuevo elemento de juego? ¿Y cuándo se va a ejecutar? Este se va a ejecutar una vez cuando se levante la ventana. Este se va a ejecutar cada vez que pinte la ventana. Y este se va a ejecutar cada ciclo, cada vez que se haga un WM OnTimer y reciba un tinte de reloj. Y de esta manera tienen la estructura de su juego. Yo no me preocuparía por esos detalles ahorita. Yo me preocuparía por tener un monito que brincara sobre las plataformas, que se fuera de largo cuando no caiga en una plataforma, y tener al menos dos tipos de plataformas, una estática y una en movimiento. La más difícil es la que se rompe, en mi punto de vista, ¿sale? Entonces, déjenla que se rompe hasta el final. Insisto, ¿cómo entraría yo a hacer este videojuego? Yo lo que hice fue primero presentar el monito, luego lo hice brincar en la nada, ¿sabes? En la nada, o contra el fondo de la ventana, así, lo hice brincar.
Ya que empiezo a brincar sobre el fondo de la ventana, creo una plataforma fija. Como yo tengo el control sobre lo iniciado, entonces hago que el monito brinque sobre esta plataforma, asegurándome que si cambio de posición la plataforma, el monito siempre brinque sobre esa plataforma. Ahorita todavía no involucro las teclas. Cuando ya haga esto bien, ahora sí le pongo las teclas izquierda y derecha y verifico que si está aquí rebota y si me muevo, el cuate se va. ¿Sale? Cuando yo tenga esto, entonces meto muchas plataformas estáticas y verifico que pueda brincar sobre las plataformas que estén pintadas. Si no tengo una, que se vaya. Ya quedó sobre las plataformas estáticas, ahora me meto el rollo de meter la plataforma móvil. En teoría, como van a heredar desde la plataforma estática, lo único que van a hacer es que van a modificar el 9. Y el 9 lo único que va a hacer es que en vez de este tipo, pues esto lo va a ir moviendo. En teoría, si todo sale bien, cuando esta plataforma estática se mueva y herede a la plataforma móvil, en ese mismo instante, la otra, el monito debe de poder rebotar sobre las plataformas móviles sin ningún problema, y ahí ya tienen 10. Viene ahora el tema de las plataformas que se rompen. Entonces, ese sí tiene una lógica completamente diferente. Heredan desde las plataformas estáticas o desde la otra, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Y entonces detectan que cuando el monito pegue sobre esa plataforma, la plataforma cambie de estado, se rompa, se caiga y el monito continúe viajando. Que la colisión no la confunda con una colisión válida para poder rebotar hacia arriba.